Ok, como les comenté entonces, eh, el tejido mamario de las mujeres jóvenes está principalmente compuesto por tejido fibroglandular, ecogénico, lo veremos a través de la ecografía. Con la edad, este tejido denso y glandular va involucionando, siendo reemplazado entonces por lo que es la grasa. La mama se va a situar, por lo general, en la pared costal y se va a extender desde el segundo y tercer arco costal. Va a estar constituido en el borde medial por lo que es el esternón y se constituye por su lado lateral por lo que es la línea axilar media. Va a tener unos conductos principales que van a tener un diámetro de 2 milímetros y cada conductor va a drenar al lóbulo que contiene 20 o 40 lobulillos. Cada lobulillo contiene a su vez de 10 a 100 alvéolos o acinos. A nivel ecográfico, tenemos que tener en cuenta también que la mama va a estar constituida por lo que son dos fases. Una fase premamaria o superficial y una fase retromamaria o profunda, como vemos en la imagen. Fase premamaria o superficial y fase profunda que va a estar constituida sobre todo por tejido graso. Vamos a tener también, evidenciar también lo que son los ligamentos de Cooper. Vemos luego la pared torácica y lo que es el pulmón. A nivel ecográfico, aquí tenemos una imagen de cómo lo veríamos en lo que es la ecografía. Lo podemos comparar mucho con lo que es esta imagen. Entonces vamos a tener que esta zona sería la dermis o la piel. Vamos a tener tejido graso subcutáneo. Luego vamos a tener lo que es el tejido fibroglandular, tejido graso nuevamente en esta zona, el músculo pectoral en esta zona y por aquí veríamos lo que es la pleura. Y esta zona aquí oscura sería lo que es la costilla. Esto es un ultrasonido normal, no patológico. Esto es lo que vamos a observar cuando coloquemos el traductor en lo que es comencemos la exploración de la mama. Esto es lo que sería, así lo veríamos. Piel, entonces tejido subcutáneo, vamos a tener por aquí el ligamento en este lado lo que es el ligamento de Cooper, que es el ligamento de sostén de la mama. Aquí otra imagen, también referencial de cómo vamos a ver la mama, una ecografía normal. Vamos a ver aquí lo que es la piel, dermis y epidermis, hipodermis, tejidos subcutáneos, tejido fibroglandular, tejido graso, glandular, y aquí tenemos lo que es el pectoral. Esto es lo que es la anatomía normal de la mama a la exploración ecográfica. Entonces, muchachos, ya entrando un poquito en materia, vamos a tener la estandarización del informe, lo que es el BIRAX. Entonces, esto, como les comenté, será profundizado en clase. Sin embargo, tenemos que conocer ciertas características que vamos a tomar en cuenta para caracterizar, valga la redundancia, lo que son las masas palpables o quistes o estas entidades que podemos encontrar en mama. El informe radiológico, vamos a tener entonces que es la conclusión de nuestra actividad y una parte imprescindible en el trabajo del radiólogo. Por lo tanto, debe ser claro, correcto, conciso y completo. También se considera un documento médico legal. Por eso es que antes de realizar el informe médico debemos estar bien claros y tener una seguridad de lo que vamos a colocar allí. La lectura de un informe permite conocer la calidad de un profesional
y si éste se implica como médico consultor en beneficio del paciente. Entonces, vamos a tener lo que es un léxico en el ultrasonido de mama. Vamos a estandarizar lo que son los hallazgos que encontremos en lo que es la mama. Vamos a tener entonces la composición de la mama. ¿Cómo la veremos? ¿Cómo se verá? Entonces las características serían ecoestructura homogénea o grasa, una ecoestructura homogénea fibroglandular y una ecoestructura heterogénea. Esto es parte, muchachos, de lo que nosotros vamos a colocar y a describir en lo que es el informe médico. Entonces, estaríamos hablando ahorita de lo que es el léxico en la ecografía. Lo que es entonces las masas, tenemos la forma, los márgenes, la orientación, patrón ecográfico y presentaciones acústicas posteriores. Estas son las características que nosotros vamos a tomar en cuenta para describir esa masa palpable o que no necesariamente palpable que se localicen en lo que es la ecografía. Entonces, entre su forma puede ser oval, redonda o irregular. Los márgenes pueden ser circunscritos, no circunscritos. La orientación puede ser paralela o no paralela. El patrón ecográfico puede ser anecoico, hiperecoico, hiperecogénico, y las presentaciones acústicas pueden haber con reforzamientos o no. Estas serían las características entonces para clasificar lo que son las masas que se pueden evidenciar y podemos encontrar en los hallazgos ecográficos de mama. Tenemos entonces la evaluación de la forma. Puede ser redondeada, ovalada o irregular. Como vemos aquí, no tiene bordes bien definidos, es ovalada, pero o sea, es irregular, no tiene sus bordes delimitados. Los márgenes pueden estar definidos, circunscritos o no circunscritos. Aquí vemos varios ejemplos. Tenemos entonces angulados, márgenes angulados, espiculados, indistintos y microlúbulos. Dentro de su orientación, paralelo o no paralelo. ¿Ok? Paralelo, el eje mayor horizontal, y no paralelo, eje mayor vertical. O sea, esto es lo que me quiere decir. Paralelo, eje mayor horizontal, y no paralelo, eje mayor es vertical. Ok. En cuanto al patrón ecográfico, puede ser anecogénico, hipoecogénico, como vemos aquí, no es totalmente negrito, ya eso lo conocemos, complejo, hiperecogénico o isoecogénico al tejido adiposo. Estas son las características a nivel del patrón ecogénico. Entonces, presentaciones acústicas posteriores. Puede estar indistinto, un realce acústico posterior como vemos en esta imagen. Puede tener sombra acústica posterior o el patrón puede ser combinado. Puede ser, aquí vemos una sombra acústica posterior más un reforzamiento como vemos allí. Si presentan o no calcificaciones, masa dentro o estructuras dentro de la misma masa. Ok, si hay presencia de lo que es edema, distorsión de la arquitectura. Esa es otra de las características. Vemos entonces aquí casos especiales, vemos más imágenes, reforzamiento acústico posterior,
lo vemos igual de esta manera. Una imagen ovalada, completamente anecoica, que me deja reforzamiento acústico posterior. Entonces, dentro de las características, recordemos entonces, para hablar de, y a la hora de describir lo que es las características de la masa, debemos entonces recordar la forma, los márgenes, la orientación, el patrón ecográfico y la presencia o no de acústicas posteriores. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta y de aquí en adelante ir memorizando y al momento de realizar lo que es la ecografía mamaria. Esas serían las características. Estaríamos hablando entonces de lo que es el léxico ecográfico a la hora de realizar lo que es el informe médico. Esas serían las características. Si es de bordes bien definidos, circunscritos, si deja sombra acústica posterior o no. Esto obviamente nos vas a orientar hacia la naturaleza de esa entidad, si es maligna, benigna, junto con lo que es la estandarización del BIRAX. Entonces, dentro de la patología mamaria, vamos a tener entonces la clasificación. Pueden haber procesos inflamatorios como mastitis bacteriana, necrosis grasa, tumores benignos y tumores malignos. Dentro de los tumores benignos tendríamos entonces la enfermedad fibroquística, los quistes, los fibroadenomas y el adenoma o papiloma ductal. Y dentro de los tumores malignos, el carcinoma ductal, el carcinoma lobulillar y la enfermedad de Payet. Estas serían las entidades patológicas que encontraríamos en mama, tanto benignas como malignas. Dentro de los procesos inflamatorios, entonces, tenemos la mastitis bacteriana y la necrosis grasa. La mastitis bacteriana, muy frecuente, o sea, es infrecuente, pero se ve más en las mujeres que se encuentran en el periodo de lactancia. Y no es más que una infección de la mama. Son infrecuentes, como les comenté, ocurre durante la lactancia. Los microorganismos van a entrar en la mama a través de las grietas y fisuras del pezón y la areola. Sin tratamiento antibiótico precoz, porque es algo que o sea, es impredecible. A veces puede pasar cuando el niño eructa, puede ocasionar esto, la mastitis, y puede dar lugar al desarrollo de un absceso mamario. Eso sí, sí, durante mi carrera sí he visto dos o tres mujeres que han llegado a lo que es el acceso mamario, algo que es bastante doloroso. Al hallazgo, vamos a encontrar entonces un engrosamiento cutáneo, edema, hiperecogenicidad de los lóbulos grasos, vamos a ver una mama enrojecida, adolorida. El tejido glandular va a haber una disminución de la ecogenicidad, los conductos se van a encontrar dilatados, se pueden observar colecciones debido a acceso, ya cuando pasa el acceso, y las paredes y tabiques gruesos, como vemos en la imagen, lo que son los tabiques dentro de la imagen. Necrosis grasa, otra entidad, otro proceso inflamatorio. Es una lesión inflamatoria aguda, que es benigna. Puede ser consecutiva o puede ser producida por un trauma que haya tenido la paciente en algún momento. Se observa en pacientes obesas, tienen mamas más densas, y un proceso poco frecuente, pero es un hallazgo que podemos conseguir. Aquí vemos entonces cómo lo veríamos. Vamos a encontrarlo como un quiste oleazo. En la mamografía se va a evidenciar como una imagen nodular de centro radiolúcido, que sería lo que vemos en el asterisco, y con paredes calcificadas y contornos en partes que vemos en la cabeza de la flecha. Hallazgos en la técnica de imagen. No, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, como nódulos hipoecoicos, irregulares, mal definidos,
quistes oláceos redondeados, anecoicos o hipoecoicos con refuerzo acústico. Sombra acústica posterior. Puede haber una hiperecogenicidad de los lóbulos grasos ocasionada por el infiltrado inflamatorio. En la imagen B, vemos entonces una imagen quística de paredes finas con formación mamelonada hiperecoica y ecos internos en ella. Vemos entonces aquí. Y en la imagen C vemos ecografía en una paciente con un quiste con mamelones irregulares en su pared. ¿Qué es esto que vemos aquí? Igual que esto es lo que vemos aquí, formación mamelonada. Esta es otra imagen de lo que es la necrosis grasa en cáscara de huevo. Podemos observar. Tumores benignos. Vamos a tener entonces, dentro de las entidades patológicas de la mama, encontramos también los tumores benignos, que dentro de ellas vamos a tener la enfermedad fibroquística, los quistes, fibroadenoma y el adenoma o papiloma ductal. Entonces, la enfermedad fibroquística es la más frecuente en las mujeres de edad comprendida entre los 25 y 45 años de edad. Es, como les comento, un trastorno benigno muy frecuente. Suele presentarse en ambas mamas, suele ser de diferente intensidad en una que en la otra y se debe a un desequilibrio hormonal o a un aumento de sensibilidad a las hormonas femeninas, a los estrógenos. Tenemos entonces un tejido mamario normal y tejido mamario con quistes múltiples o enfermedad fibroquística. Los hallazgos en la técnica ecográfica, estos serían. Tenemos que tener en cuenta que para los parámetros para la caracterización de un quiste sería que debe tener una forma redondeada o ligeramente ovalada, márgenes bien circunscritos y refuerzo acústico posterior, tal cual lo vemos en esta imagen. Aquí vemos entonces un quiste y al lado del otro más pequeño, bordes bien circunscritos, forma en este caso es ovalada, márgenes circunscritos y me deja reforzamiento acústico posterior, las mismas características que los quistes que hemos visto en los demás. Tenemos entonces que el quiste va a ser una dilatación exagerada de un conducto galactófero que se encapsula y se llena de líquido. Eso es este es el contenido o lo que el quiste, la presentación en mama. El líquido puede ser cerosa, amarillenta, verde, gris, parda o incluso negra. Cuando se hace punción de estos quistes y se sale de oscura, amarillenta, no me indicaría tanta malignidad como si me saliera un líquido sanguinolento. Son muy frecuentes, son benignos, estaríamos hablando de papilomas y malignos cuando ya estaríamos ante una presencia de carcinomas papilares. Son frecuentes y aparecen en mujeres en edad comprendida de 40 a 60 años, son únicos o múltiples y pueden ser bilaterales y frecuentemente son asintomáticos. A veces son un hallazgo de las mujeres que se van a hacer un eco de rutina y se dan cuenta que tienen quistes. Vamos a tener entonces que estos quistes se van a clasificar en quistes simples, en microquistes agrupados, quistes complicados y los quistes complejos que ya estaríamos ante algo más patológico. Tenemos entonces que los quistes simples, como les mencioné, son iguales a los que hemos visto anteriormente, son nódulos redondeados o ovalados, márgenes circunscritos, el patrón va a ser generalmente anecoico,
refuerzo acústico posterior y el tamaño va a variar. En esta imagen vemos una mujer joven con masa palpable en el seno izquierdo, encontrándose imagen anecogénica más larga que ancha, o sea, ovalada, de contornos bien definidos o márgenes circunscritos, regulares con refuerzo acústico posterior, cumpliendo criterios para ser catalogada como un quiste típico, como un quiste normal. Recuerden que les mencioné para hablar o marcar un quiste debe tener ciertos parámetros y son forma redondeada o ligeramente ovalada, márgenes bien circunscritos y refuerzo acústico posterior. Aquí vemos otra imagen de un quiste simple de mama, márgenes circunscritos, ovalada y que me deja reforzamiento acústico posterior. Dentro de otros hallazgos a nivel quístico tenemos, como les mencioné anteriormente, microquistes agrupados. Son de pequeño tamaño, dispuestos en racimos y representan la dilatación de los acinos. Aquí muy claramente, muy fácil de identificar, microquistes agrupados. Quistes complicados. Ya estos presentan ecos internos difusos y móviles, ocasionados por material proteináceo, sangre, material inflamatorio o cristales de colesterol. Se va a evidenciar como un nódulo sólido, bien delimitado, y deben ser delgados, deben medir menos de 0.5 milímetros. Lo vemos en esta imagen y lo vemos en la imagen B. Quistes complejos, los vamos a ver entonces nódulos sólidos en la pared, pueden tener tabiques gruesos o paredes irregulares, probabilidad de malignidad mayor y las paredes al ser mayor de 0,5 ya estaríamos ante lo que es un quiste complejo. Vemos entonces el nódulo, vemos las paredes gruesas, quiste complejo de mama, vemos como en su interior, obviamente, deja de ser simple porque no es completamente anecoico, vemos como en su imagen no es homogénea, sino heterogénea, vemos como dentro de su interior hay contenido, al igual que en esta imagen. Pasamos entonces a lo que es los fibroadenomas. También es una entidad benigna, es un tumor mamario benigno, causa más frecuente de tumor palpable, es una masa que la vamos a evidenciar, es una masa palpable, que la paciente se va a alarmar obviamente al tocarla. Las mujeres, se presentan mujeres de entre 20 a 30 años de edad, es de crecimiento lento, habitualmente son móviles, van a ser redondeados o pueden ser ovalados, van a ser bien definidos, suelen ser únicos y la paciente va a indicar que no le duele. O sea, ella va a consultar al médico porque siente ese bulto allí, esa masa palpable indolora. Al hallazgo ecográfico lo veremos entonces tal cual como se ve en la imagen, un nódulo redondeado o ovalado con márgenes circunscritos, una interfase abrupta, suele ser hipoecoico y homogéneo. Puede ser también isoecoico o hiperecoico. Puede mostrar una estructura heterogénea, como vemos aquí, se ve ciertas partes, no es completamente homogéneo, un leve refuerzo acústico posterior, si contiene calcificaciones groseras, produce sombra acústica y tiene una aparición paralela a lo que es el plano cutáneo. O sea, por eso es que su presentación general es ovalada. Al hallazgo, a la ecografía, aquí vemos otra imagen, ovalada, de borde circunscrito, que me deja leve reforzamiento allí. El adenoma o papiloma ductal son poco frecuentes.
Son similares a lo que es los fibroadenomas. Se dan igualmente en mujeres jóvenes, también van a ser palpables, una masa palpables. Son móviles, al igual que el fibroadenoma, y bien delimitados. Al ultrasonido lo vamos a observar como un nódulo hipoecoico redondeado, ovoide o polilobulado. Esa es la diferencia, muchachos, del el fibroadenoma. Eso es algo que deben de tener en cuenta. Como les mencioné, puede tener características como el fibroadenoma, pero en la manera de diferenciarlo, incluso a nivel ecográfico, se ve diferente, porque los bordes puede ser ovoide o polilobulado, como vemos en la imagen. En cambio, el fibroadenoma es ovoide completamente, borde circunscrito. Y puede dejar refuerzo acústico posterior. Tumores malignos. Dentro de los tumores malignos de mama tenemos entonces el carcinoma ductal, el carcinoma lobulillar y lo que es la enfermedad de Payet. La localización de cáncer más frecuente, aquí tenemos los cuadrantes, recordemos que la mama se divide en 4 cuadrantes. Como vemos en la imagen, la localización más frecuente sería en el cuadrante superior externo, con un 50% de frecuencia. Los demás vemos el inferior de 11, el superior interno de 15 y el pezón lo podríamos encontrar en un 18%. El carcinoma ductal, muchachos, representa el 80% de todos los tumores malignos de la mama. Se asocian con calcificaciones anormales. La división del carcinoma ductal es invasivo infiltrante, desarrolla por lo general metástasis, y en situ no desarrolla metástasis. Obviamente, al ser infiltrante, me está invadiendo otros tejidos, ya estaríamos ante una metástasis. Y en situ, bueno, se mantiene allí. Hallazgos a nivel ecográfico, vamos a tener que el carcinoma invasivo infiltrante, un nódulo, como lo vemos en la imagen, hipoecoico, márgenes espiculados, mal definidos, con angulación, sombra posterior, y el eje vertical va a ser mayor que el horizontal. Como les mencioné en lo que fueron los quistes, la presentación en los quistes, y sí, quistes simples, vamos a encontrarlo, que por lo general son ovoides. El eje horizontal va a ser mayor que el vertical. En cambio, aquí en lo que es el carcinoma, vemos que el eje vertical es mayor al horizontal. Vemos entonces, este sería lo que es la presentación de un carcinoma ductal infiltrante. Vemos cómo sus bordes son espiculados, morfología irregular, mal definido, no son circunscritos. Aquí estaríamos entonces ante la presencia de un carcinoma ductal. En el caso del carcinoma, ese fue infiltrante. En el caso del carcinoma in situ, no tiene manifestaciones específicas. Las microcalcificaciones por lo general son raras. Lo veremos entonces como un nódulo sólido, áreas hipoecogénicas y ductos los vamos a encontrar dilatados. El carcinoma lobulillar, por su parte, es el segundo cáncer más frecuente. Representa el 10% de los tumores mamarios, son más comunes en mujeres mayores, alrededor de los 55 a 60 años. Ecográficamente lo veremos como áreas hipoecogénicas, márgenes imprecisos, mala transmisión acústica y similar al carcinoma ductal infiltrante. Vemos la imagen. Sí, sí se podría, vemos los bordes más definidos, no circunscritos, una imagen hipoecogénica, heterogénea. Vemos más imágenes.
igualmente, los bordes no son circunscritos, no lo vemos ovalado, vemos su eje vertical mayor que el horizontal y los bordes espiculados e irregulares no circunscritos. Estos son los hallazgos patológicos y estaríamos ante malignidad en carcinoma. Bueno, muchachos, esto fue básicamente la clase del día de hoy. Una clase corta, una clase sencilla. Lo que aquí tenemos que tener en cuenta son lo que es la estandarización BIRAX, que se tocará y el doctor Manuel se las explicará en lo que es la clase. Y no es más que la estandarización de los hallazgos de masas palpables y nodulares que encontremos en mamas para categorizarlas e indicar el grado de malignidad o si son benignas. Doctor Manuel, si quiere acotar algo. Todo excelente, doctora Cindy. Bueno, importantísimo, la base de todo esto es el BIRAT. Y a pesar de que, claro, obviamente todo estudio tiene su grado de profundidad, su grado de complejidad, pero yo creo que mama es la que se lleva prácticamente el rango. En ese caso, yo creo que tenemos que considerar la mama uno de las glándulas más importantes ecográficamente hablando y de las cuales se puede saltar más patologías. Por eso allí juega un papel importante el estudio que ustedes realicen, la técnica que aborden y sobre todo el conocimiento tanto teórico como práctico. Entonces el día sábado vamos a profundizar bastante bien sobre este tema en particular. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cindy. Ok, doctor Manuel. Buenas tardes, chicos. Espero que hayan entendido la clase y bueno, estamos a la orden a través de chat del grupo de WhatsApp de cualquier duda, tanto para el doctor Manuel como para mi persona.